¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos nuevamente en De Tiempos y Palabras y continuamos con los temas de este mes de septiembre, el mes más patriótico para México. Y bueno, pues aquí encantados con un tema que nos ha absorbido, que nos gusta mucho, lo abordamos con mucha frecuencia y no acabamos de entender, de aprender, de comprender muchas de las circunstancias que privaron y que fueron enmarcando y encauzando este gran movimiento de lo que se llamó la Nueva España como dominio y conquista, dominio y colonización de España, y después esta larga y final lucha, de un imperio y final de un imperio, final definitivamente. de la El gran imperio español. el gran imperio español, pero también el final de la monarquía española en México. Efectivamente. Entonces, bueno, pues todo esto nos ha atrapado y hoy, todavía en septiembre, seguimos con este tema. Y Mario Velázquez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. pues, supuestamente el tema ya lo abordamos, pero no lo acabamos de abordar, y además No, porque luego nos telefoneamos para decir, bueno, oye, ¿qué te parece tal aspecto, tal otro? Y realmente nos entusiasma tanto el tema que, bueno, la semana pasada ustedes recordarán que nos quedamos hablando hasta la época de Hidalgo que es detenido con Allende, Matamoros, Matamoros, ¿verdad? Y Aldama, en Acatita de Baján, son fusilados, sus cabezas colgadas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, como una exhibición para humillar su figura, para degradarla y desanimar a los espíritus generar el libertarios. miedo, ¿no? Exactamente, algo verdaderamente criminal. Y bueno, después de Hidalgo pensaron que habían descabezado, porque además eso fue un descabezamiento real, que le habían dado un golpe mortal al movimiento libertario, pero no fue así. Un discípulo de Hidalgo, José María Morelos y Pavón, un individuo que no podía presumir de criollo. Recordemos que los criollos, es decir, los descendientes de españoles que habían procurado no relacionarse con gente indígena, con gente negra, con gente mulata, los criollos eran hijos de españoles y procuraban conservar la sangre. Era algo muy especial en la época. Pues recordemos, Mario, que las castas estaban allí en una jerarquía que resultaba verdaderamente desagradable para la calificación de la gente. Bueno, Sí, de hecho en los programas anteriores empezamos a ver un poco lo que es el folclore, la parte folclórica, ¿no? Uh-huh. Después ya entramos a un proceso ya más elaborado en el cual vimos pues, de alguna manera los antecedentes históricos de este movimiento. Exacto. En La términos, primera etapa. desde la parte no solamente de México, sino también desde la parte de España, de la parte que sucedía en España, ¿no? Todo lo que desencadena el movimiento de la Revolución Francesa y todo lo que desencadena también las ideas de la Ilustración y lo que esto genera en la configuración de la idea de un Estado, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y por qué Iturbide llegó a concretar la República como un imperio? Bueno, pues es que la idea de Estado, la idea de República no existía todavía como un término acabado, existían las teorías, concepto de Estado, no había ensayos más que el de Estados Unidos y un poco la monarquía en Inglaterra, ¿no? Parlamentaria de Inglaterra. Monarquía parlamentaria en Inglaterra. Entonces, obviamente, este desequilibrio, este desajuste, no desajuste, sino la entrada de nuevas variables dentro de un estatus de sociedad. Mario, la ubicuidad gubernativa, que además, si bien en 3 siglos no tuvo problema, en los últimos años sí se consolida el problema, sí se fortalece el problema por la invasión de Napoleón Bonaparte a España para pasar a Portugal. Ese fue el pretexto, sí. Pero se queda en España para imponer a su hermano José Bonaparte. Y esto provoca que los españoles también digan, bueno, ¿qué está pasando? Los reyes, ¿por qué uno abdica, el otro se va? Aceptan
Pero también los encuentra en un punto clave, porque la historia de España no es una España continua, no es una España que tenga una coherencia en el desarrollo y en las sucesiones de las coronas, que sea de terciopelo, que sea, sí, ahora le toca a fulano, soldado. No, era un verdadero desajuste en todos lados, ¿no? Lo menciona, por ejemplo, Ortega y Gasset en aquel libro de España invertebrada, ¿no? Que es una España llena de sangre, igual que Inglaterra, y igual que Francia, porque en Francia tampoco toca mal rachero en ese periodo. Además, ¿por qué? Porque se van conformando las ideas de la transición de monarquía naciones a un Estado nacionalista, a un nacionalismo. Entonces pues costó trabajo. Claro. Y luego Y sangre. eso da como consecuencia algo muy interesante. Para empezar, primero, la invasión de franceses a España la refleja perfectamente en su pintura Goya y Lucientes, Manuel de Goya y Francisco Manuel, ahorita sí se me fue el nombre, de Goya y Lucientes, con estos cuadros del 2 de mayo, y luego, si les interesa ese tema, la literatura española se enriquece con los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Así es. Posterior ya, prácticamente fines del 19, pero vale la pena leerlo. Bueno, pero lo que tú mencionabas la vez pasada y le has dado la importancia que tuvo, porque altera la vida gubernamental en España, pero también la altera en las colonias, en los virreinatos hispanoamericanos. Y las primeras constituciones en España, ¿no? Eso iba a mencionar, la Constitución de Cádiz de 1812. Y las leyes de Indias, bueno, las leyes de Indias de alguna manera tuvieron y pusieron orden en muchas cosas, no solamente del comportamiento de cómo manejar a las comunidades, sino el comportamiento de los españoles y criollos, tanto para el cuidado de los indios, porque dentro de la leyenda negra que se genera no tanto en España, sino se genera particularmente en Inglaterra y en Francia, como una forma de contradecir y como una forma de atacar, vean lo que están haciendo. Sí. Entonces se forma esa leyenda negra, y parte de la leyenda negra entonces encontramos personajes estupendos como Francisco de Vitoria en España, y en México Fray Bartolomé de Medina, que coadyuvan porque la conquista no fuera sangrienta, sino fuera a través de un proceso de evangelización, de introducir el lenguaje y todo aquello, ¿no? Imagínate los primeros años de la conquista, y me estoy saliendo un poco del tema, cuando se va inculcando la manera de entenderse, no que los indios entendieran, sino que ambos se entendieran, que se entendieran, estoy aquí, me llamo así, y este pueblo se llama así, y la comida es esto, y el gobierno y el otro, tratar de influir, de mira, este es mi Dios, y te presento esto. Entonces, todo ese juego no fueron 50 años. No, desde luego. Además, creo yo que más difícil que el mestizaje sanguíneo, por decirlo, étnico, fue más difícil el mestizaje cultural. Así es. Definitivamente. Y luego la parte criolla, ¿no? Y tenía que llegar, y luego los criollos que se aislaban, tenía que llegar el momento en que esto abonara también a estas cuestiones ideológicas de la libertad. Si bien la construcción ideológica, política, la fomentan, la encabezan los criollos, lo cierto es que la guerra de independencia la hace el pueblo, sí, dirigida por los criollos, por un Miguel Allende, por un Miguel Hidalgo, por un cura Morelos, pero sin el respaldo de ese pueblo arrojado, que ya no aguantaba más contención y exige una manera distinta de ser tratado, no se hubiera logrado esa guerra de independencia que costó 600 y tantos mil muertos en una población que era pequeña. Le diezman, porque eso es más o menos lo que equivalió, es decir, muere la 10ª parte de su población en un territorio de aproximadamente 4,5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, pero además, la mayoría de los muertos era la gente productiva. Sí, sí, imagínate la crisis existencial de los criollos, ya los nacidos en México,
que se decían españoles y no conocían España, que Y se decían que españoles tampoco los y aceptaban. solamente tenían una parte de las costumbres. Y que de la tampoco los cultura aceptaban los aquella. españoles. Así es. Y aquellos que lograban ingresar a la universidad o al seminario o a cofradías o formar parte de grupos políticos determinados, bueno, pues entonces vivían ya con una identidad, quieran que no, de la Nueva España, ¿no? Por eso, cuando España los invita, ya en plena guerra independentista, invita a diputados de la Nueva España que acudan. 1812, en 1913 se edicta la Constitución de Cádiz, pero los invita a que participen y propongan ideas con tal de que y ellos exigen también participar para no quedarse fuera del gran concepto del Imperio Español. Sí, Y al último los van Cortes de Cádiz. 5 diputados, de los cuales 4 eran criollos, Sí. y uno nada más es el que no era criollo. Y entonces sí plantean cosas como los criollos debemos ser considerados españoles en la misma calidad que los peninsulares, todos los habitantes de la Nueva España deben ser considerados libres y en igualdad de condiciones, una igualdad que después va a repercutir, porque en ese momento no se aplicó la Constitución de Cádiz. Fue un buen pretexto, No, es que prácticamente fue oscura, ¿no? Sí, sin embargo, pero la de hubo un 1800, buen motivo. sí, pero sin embargo la de 1812 pasa algo muy interesante, ¿no? Porque es la idea de Carlos VII, Fernando VII. Fernando VII, de intentar formar un Estado con un toque nacionalista, a donde le da igualdad a toda la población. Entonces les dice, antes los españoles podían solamente ejercer puestos arriba y los criollos también, ahora todos son ciudadanos, todos pueden competir para, entonces se ven sus derechos de repente, a fin de cuentas eran sus derechos históricos, ¿no? Se ven Claro. amenazados, y en esa amenaza entonces empiezan a surgir todas las resistencias que contribuyen, abonan para crear el movimiento de independencia, y que en el movimiento de independencia pues entran ahí muchos de ellos, ¿no? Y por ejemplo el personaje que es estupenda estudiarlo, y que ya no me dio tiempo de estudiarlo a fondo, que es Francisco Javier Mina, ¿no? Sí, exactamente. Que es un español que de ideas independentistas, nacido liberal en Europa, que viene a luchar, sí, y viene a luchar a México con unas ideas completamente revolucionarias, ¿no? Efectivamente. Un hombre de Hay muy buenas ideas, muy buena disposición, pero lamentablemente llega en un momento en que Morelos está peleando en el sur, él llega por el norte, entre Morelos y Guerrero es cuando llega a Mina, entra por Soto la Marina, empieza a incursionar, a tener 2 o 3 batallas, obviamente no logra conectarse con el movimiento fuerte, Ni con el movimiento ni el apoyo de los criollos. y entonces obviamente muy pronto Es que lo ven como un aniquilan. español que viene a lo mejor ahí. Fíjate que él llegaba y con un canto heroico que decía: acabad, mexicanos, de romper las cadenas con quien infames tiranos redoblan vuestras penas. De tierras diferentes venimos a ayudaros a defender valientes los derechos más caros. Ujú. ¿Cuáles son los derechos más caros? La libertad, La libertad, sí. la independencia. Sí, efectivamente. Y bueno, pues también un héroe de origen español, pero un héroe de la independencia de México. Así es. Francisco Javier Mina. Y bueno, Morelos, algunos decían que es un tipo sin cultura. No, sí tenía su cultura. Sí. Tú encontraste el dato de que en la Real y Pontificia Universidad recibió un grado de bachiller en algo. Sí, pero para llegar a ese grado de bachiller tuvo que haber dominado latín, tuvo que haber dominado teología, y no la teología común y corriente, tuvo que haber dominado escolástica, tuvo que haber dominado el griego, y tuvo que haber manejado muchas cosas más relacionadas con la teología. Él competía por un lugar dentro de la iglesia que su tío había creado, ¿no? Pero que había parientes que eran que buscaban el mismo lugar, entonces a él lo mandan aquí y es cuando él
entre en contacto con el pueblo, entre en contacto con las necesidades. Es que él es además... Inclusive su madre está a punto de morir cuando lo acompaña en una de las comunidades. Entonces, pues él regresa definitivamente esto, pero ya antes a Hidalgo ya lo conocía, ya se conocían los dos. Fue alumno de Hidalgo e Hidalgo incluso lo llama, lo invita a participar en el movimiento. Y además otra cuestión que facilita o dispone mejor el ingreso es que Morelos era un individuo de origen popular, no era criollo, no era de clase privilegiada. Entonces esto le propicia una identificación mucho mayor con el movimiento libertario. Y además un hombre con un gran arrebato, un gran empuje. Cuando él se queda con el movimiento solo, se queda así efectivamente solo. Y tenía un gran enemigo enfrente que era Calleja, que ya para entonces... Félix María Calleja. Félix María Calleja ya se había fortalecido. Y sin embargo, Morelos tuvo mucha mayor visión de estadista, sin dejar de haber sido un gran militar intuitivo. Tuvo una gran visión de estadista porque llama a establecer el consejo en Apatzingán. Y aparte del consejo de Apatzingán, el Congreso de Apatzingán, para hacer la Constitución de 1814, con inspiración de la de Cádiz. De la de Cádiz, pero también inspirado con los... ¿cómo se llama esta oración? Casi los sentimientos de la nación de Morelos, ¿no? No, por eso hablo de Morelos. Morelos es el que... Sí, pero los sentimientos de la nación, sí. La Constitución es sí. La concreción de eso. Aquí sí, lo interesante es que él establece es su ideario. Su ideario. Sí. Sí. Entonces él crea un congreso, y en este congreso obviamente había diputados, y era un congreso constituyente y era un congreso en ejercicio que no tenía un lugar específico, sino que por producto de la guerra tenían que ir de aquí para allá y de allá para acá, hasta que en una de esas los detiene. Pero los realistas. En un principio es en Apatzingán donde arrancan las cosas y se juntan ahí gente además muy brillante. Ignacio López Rayón está por allí. Por aquí tenía la lista de algunos de los que, desde luego, liberales, muchos de ellos. Y déjame ver si localizo aquí quién es. Bueno, desde luego Ignacio López Rayón, que fue un individuo también que no los encuentro ahorita de momento. Bueno, lo interesante es esto. Hombres, decía don Luis González y González, el historiador, decía hombres de toga y hombres de sotana, pero no en un plan desdeñoso, sino hombres con cultura para poder idear una constitución, y hombres de sotana, es decir, curas comprometidos con el pueblo. Y recordemos que en las condiciones del México de inicios del siglo XIX, pues muy pocos eran los civiles con una gran formación cultural, y la cultura de los curas era la que más defendía. Pues de hecho los estratos sociales que tenían más acceso a la cultura definitivamente eran los españoles y los criollos. Sí, porque los mestizos, uno que otro tenía acceso. Hay un personaje mestizo importantísimo que hay que ver, que fue del Rumbo, que fue este señor que contribuye a formar el expediente de la creación no la creación, sino la aparición de la Virgen de Guadalupe, Francisco de Siles, que era mestizo completamente, originario, ¿no? Y ese es uno de los factores por los cuales cuando él compite para ser rector de la Universidad Real y Pontificia, lo desdeñan un poco, no directamente por ser mestizo, sino más que todo porque vivía en una región muy alejada de la Ciudad de México. No vivía en Real del Monte ni tampoco vivía en Pachuca. Él ya tenía una residencia completamente establecida en la Ciudad de México. Sin embargo, es el pretexto para dejarlo fuera. Sí, exactamente. Los estratos sociales eran muy pesados. Sí. Morelos, entonces, una vez que acaba el Congreso, que está la Constitución, retoma la lucha armada, pero en todo este tiempo que estuvo protegiendo al Congreso,
Congreso, porque realmente por eso suspendió el enfrentamiento, por proteger al Congreso. Después, como dices, el Congreso va a salto de mata, pero ya Morelos se separa para continuar con la lucha armada, y es entonces cuando Calleja lo persigue además encarnizadamente. Tiene pues grandes batallas Morelos, pero finalmente tiene un ejército muy diezmado, mientras que Calleja logró consolidar un gran ejército realista. Así que formado en España, inclusive Calleja lucha dentro de algunas guerras importantes en Europa. Ahora traía pues toda la técnica y la tecnología española. Morelos era un militar formado en la práctica, con mucha decisión, pero definitivamente con un ejército muy pequeño, un armamento irregular y un apoyo económico no muy constante. Lo apoyaban muchos criollos, pero no era un apoyo muy constante. Entonces, inclusive en algunas ocasiones, cuando estaba peleando en Guerrero, le pide a Hidalgo ya en ese momento que le mandara pólvora, porque ya se le había acabado, ¿no? Entonces él había triunfado, pero se quedó sin pólvora. Entonces la parte norte de Acapulco pues inmediatamente la empiezan a ocupar, y son algunas de las cosas que le vienen restando importancia y le vienen restando poder a Morelos, hasta que a fin de cuentas lo detienen, ¿no? Sí, lo detienen, y en un juicio sumario lo degradan como sacerdote y lo... Pero yo creo que hay algo a su favor. Fíjate que el hecho de ver el rey de España, de haber concluido con el Santo Oficio, pues no lo llevan al Santo Oficio, sino lo juzgan por un tribunal ya establecido, ¿no? Y es fusilado aquí muy cerca, en Ecatepec, de ahí el nombre de Ecatepec de Morelos. Así es. Allí lo tienen preso unos cuantos días, y poco después lo fusilan allí, con lo cual dan otro golpe mortal al movimiento independentista. Entonces, ¿qué ocurría? Nuevamente la gente, para esto el virrey entonces todavía no llegaba de virrey Calleja, se me fue ahorita el nombre. Bueno, el virrey empieza a ofrecer indultos a los insurgentes, muchos de los cuales, ante el fallecimiento el fusilamiento de Morelos, o sea, el primer golpe a los cuatro grandes, Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, pues descontroló mucho. Morelos resiste, avanza ideológicamente con la Constitución, pero finalmente su fusilamiento desanima mucho el movimiento, inhibe mucho el movimiento independentista, y el virrey ofrece, ¿era Apodaca? Creo que sí era Apodaca. Creo que sí, bueno, no importa, era el virrey en funciones, ofrece muchos indultos con tal de acabar con el movimiento independentista, y varios aceptan. Sin embargo, queda por ahí. Quedan 2 o 3 que se conservan en sus espacios, manteniendo la guerra, manteniendo la lucha, y entre ellos don Vicente Guerrero, originario de Tixtla, este poblado que hoy es del estado de Guerrero, en honor a Vicente Guerrero. Él era, además, es todo un caso interesante, porque Vicente Guerrero era un mestizo, algunos dicen que con posiblemente sangre negra, sangre africana, no se puede saber, no hay ningún dato que lo confirme, y dicen, es que vean su retrato. Lo que ocurre es que su retrato, él no tuvo ningún retrato en vida, es hasta después de muerto cuando le hacen por allí algún retrato, alguna estatua, e interpretan lo que pudo haber sido su efigie, pero no tuvo propiamente. No importa, lo que sí se sabe que era mestizo,
el padre, la familia trabajaba en cuestiones de arriería, que era uno de los oficios más importantes en esta época. El arriero, ya para entonces, ya se había permitido que tuvieran derecho a tener ganado mayor y a inclusive tenían derecho a propiedades. Claro, aquí sí. en Pachuca, bueno, había arrieros muy importantes, tan importantes que eran dueños de pues edificios de los más importantes de la ciudad, alrededor de la ciudad, ¿no? Y sobre todo, bueno, recordemos que con la arriería algo que surge muy necesario son los mesones. Así es. Los mesones a donde llegaban tenían que ser... tenían plantillos, tenían... No, construían puentes, fíjate. Sí, los mesones tenían que ser casas con un gran terreno porque alojaban a los viajeros, daban servicio de establo a los caballos que podían incluso cambiar. Mantenimiento a las carretas, que no eran carretitas. Exacto, y tenían que ser grandes propiedades. Bueno, pero el arriero, la función del arriero fue muy interesante porque fue una especie de oficio polinizador. Llevaba y traía mercancías por las y también veredas. noticias. Y también noticias, exactamente. Yo creo que eso es algo de lo más importante. Yo les recomiendo una novela hermosísima que continúa narrando la tradición del arriero en el México post-independentista y se llama Astucia. Astucia, búsquenla, es una novela que les va a gustar muchísimo, los va a llevar a estos momentos del arriero. Astucia o los hermanos de la hoja, porque eran contrabandistas de tabaco y de aguardiente también. Tanto el tabaco como el aguardiente debían venderse bajo condiciones muy estrictas porque llevaban un gran impuesto para proteger al vino español. Y los que estaban más o menos perdonados, pero inclusive hubo reyes que les encantó fue el pulque. Efectivamente. Sí. Ya hemos hablado aquí en alguna ocasión de aquel bando virreinal que prohíbe no sé cuántas bebidas, pero lo que ofrece es definitivamente un enlistado y recetas de las bebidas alcohólicas más importantes en la... Es que imagínate, bueno, qué terrible. Yo digo qué terrible, pero van a decir que soy alcohólico, pero no. Resulta que al final cuando ya se establece todo el movimiento de independencia, se concluye el movimiento de independencia, lo primero que se prohíbe era que llegaran vinos españoles a México. Entonces pues eran abstemios, del que tenía sus botellas de vino español, pues se las guardaba con mucho celo, ¿no? Se convirtieron en verdadera mercancía. Y los vinos que empiezan a llegar, ¿cuáles son? Los vinos ingleses, los vinos franceses. Después los franceses entraban, pero un poco así, porque la afinidad de los criollos no era muy grande con los franceses, pero sí con los ingleses. ¿Por qué los ingleses? Porque los ingleses habían ayudado aquí, en Europa, a aniquilar a la amenaza española que había sido Napoleón. Efectivamente. Y ese es un factor muy importante porque cuando concluye el movimiento de independencia, entonces pues había tenido fugas de capitales, había venido a menos la minería, la agricultura, la ganadería. Entonces pues los primeros gobernantes, entre ellos Agustín Iturbide, ¿qué hace? Pues se empieza a endeudar para poder mantener el ejército. Sí, porque ya no tenía los impuestos, y bajan los impuestos. Y al bajar los impuestos, pues eso viene una cosa terrible, ¿no? ¿Y por qué bajan los impuestos? Entre otras razones, porque le quitan los impuestos a los indígenas. Tenían que pagar un impuesto los pueblos indígenas. No, pero a todos les baja. Bajó del 16 al 6. No, pues si pierden 650,000 en promedio personas productivas, pues obviamente tenía que dejar de producirse mucho y desde luego al bajar la producción económica en diversos renglones disminuían los y las aduanas no funcionaban y no les dejaban funcionar en el rumbo del Golfo de México porque San Juan de Ulúa
estaba en manos de los españoles. Todavía. Y había un grupo de barcos españoles anclados ahí que no permitían la entrada de mercancía. Inclusive hay un factor muy importante: cuando se le permite la entrada de capitales ingleses en azucareros y en un montón de cosas, también llega la cuestión de la minería, y ahí viene la gran epopeya cuando llega la primera bomba Corliss a Real del Monte. Entonces se encuentra que no puede desembarcar en un puerto seguro y tiene que desembarcar en un puerto X, en el cual pierde muchas piezas de la maquinaria que después son repuestas. Pero imagínate el costo de perder todo eso. Claro. Entonces ahí se ve el peso que llega a tener San Juan de Ulúa, que llegan a tener los españoles, que querían reconquistar México, bueno, porque ellos no aceptan el Tratado de Córdoba. Sí, no. La corona española no acepta el Tratado de Córdoba firmado por O'Donoghue y por Iturbide. Iturbide, exactamente. Sí. Bueno, pero para retomar un poco la secuela que traemos, es Vicente Guerrero quien enarbola la tercera gran etapa de la independencia. Así es. Y también ahora es Guerrero, lo que entiende, Guerrero era un arriero que nace en Tixla, actualmente estado de Guerrero. Conoce la sierra guerrerense, toda la sierra del sur, conoce todos estos campos, y desde luego tiene mucho conocimiento de la región, por lo cual él entiende que lo mejor que puede llevar a cabo es una guerra de guerrillas. Y esto es lo que mantiene el movimiento. Era además un individuo con mucha inteligencia y mucha habilidad militar. Curiosamente, igual que Morelos, no era militar de carrera. Se forma en el fragor del campo de batalla. Guerrero, para entender un poco la situación, Guerrero no era criollo, por lo tanto no goza de las simpatías de los criollos que soñaban con un país independiente de España, pero no independiente de la monarquía. Ellos seguían soñando con una monarquía, inclusive encabezada, si no por el rey de España, por un rey de la familia española o cualquier otro noble de Europa, pero que estuviera aquí, que estuviera en el reino de la Nueva España y no en el virreinato de la Nueva España. Por lo tanto, a Guerrero pues le tienen cierta animadversión y desconfianza. Pero finalmente Guerrero mantiene el movimiento y a base de guerrillas, y el que entonces es encargado de combatir y es el comandante general de las fuerzas realistas es precisamente Iturbide, un criollo nacido en Valladolid, lo que es Morelia. Valladolid fue una ciudad muy importante durante el virreinato español, definitivamente una ciudad que dominaba una gran región donde abundaron las iglesias. Esto nos habla de la importancia que tenía la ciudad en su tiempo, casas de gran lujo que a la fecha se pueden ver, muchas se han conservado, y haciendas, tierras generosísimas para la agricultura y la ganadería, pues que la agricultura, mantos de agua por todos lados. La agricultura de riego, pues ellos no sufrían épocas de estiaje muy severas, ¿no? Entonces, exactamente. Eso permitía que fuera, pues yo diría, el granero de México en aquellos días, ¿no? Sí, efectivamente. Y la misma lejanía con la Ciudad de México le permitía mantener una identidad completamente diferente a la criolla que se formaba en la Ciudad de México. Sin embargo, no dejaba de ser Iturbide y su familia una familia criolla de aspiraciones muy altas. Y su esposa, la esposa de Iturbide, también era descendiente de una de las familias más ricas de Valladolid. Entonces todo esto le va dando un carácter de clase a Iturbide, que ya para estas alturas de la guerra de guerrillas de Guerrero, Iturbide era el comandante general de las fuerzas realistas. Y llega un momento en que a Iturbide lo empiezan a convencer algunos criollos pues de que trabaje por la aplicación de una nueva organización de un país independiente de España, pero con vida propia.
y es cuando le calientan la cabeza y él detona sus voluntades monárquicas y sueña con ser el emperador, pero mantiene callado esto cuando está negociando con Guerrero. Guerrero en un principio, un individuo que Guerrero pues no recibió formación escolar alguna, pero sí aprendió a leer, aprendió a aritmética y aprendió a leer porque alguien de su familia le enseñó. Era un individuo que tenía ese tipo de formación. Entonces empieza Iturbide a acercarse a Guerrero, le envía cartas, Guerrero desconfía de él, pero finalmente lo acaba convenciendo. Guerrero tenía olfato político y decía, que quiere doblegarme. Finalmente, cuando empieza Iturbide a plantearle ideas supuestamente liberales, es cuando Guerrero dice, bueno, está bien, pues, si tu ideal es el mismo mío, pues ándale, vamos a luchar por la independencia. Sí. Y entonces, entre febrero y septiembre, se lucha por la independencia. En menos de 6 meses ya fue una lucha rutinaria, pues ya no había ejército español contra el cual pelear, porque Iturbide se pasa con todo su ejército del lado independentista, pues ya no había quien defendiera el virreinato. Te voy a decir que es una medida muy audaz de Iturbide, ¿no? Seguramente Iturbide calculó muy bien sus tiempos. Y aparte de eso, Iturbide estaba muy influido por lo que había sucedido en Europa, y seguramente pues conocía a Napoleón, conocía al príncipe, conocía este tipo de lecturas y historias muy comunes que polulaban en aquellos días. Entonces eso lo lleva a hacerse del pensamiento. Cuando tú lees las memorias de Napoleón, por ejemplo, ves que Napoleón fue un estratega, fue un político genial, yo diría, porque no le importaba de qué lado estuviera la razón, sino de qué lado estaban sus intereses. Sus intereses. Entonces, fuerza, claro. Terriblemente manipulador y seductor con su discurso para aquellos que quería seducir, y lo vemos con Guerrero. Claro. Entonces viene lo que se denomina, que algunos dicen que no existe, el abrazo de Acatempan, justamente, y luego como resultado el plan de Iguala, el plan libertador. Yo creo que Iturbide considera muy bien sus tiempos, porque dice, bueno, todo lo realiza de una manera muy rápida, es decir, evitando el que los peninsulares que quedaban en España fueran a España y trajeran un ejército enorme para defender el virreinato, ¿no? Entonces él actúa de manera rápida, y es así como encabezando el ejército trigarante es cuando surge esta primer bandera de 3 franjas diagonales. ¿Qué significa el trigarante de las 3 garantías que son? Religión, libertad, seguramente. Religión, libertad y no me acuerdo ahora sí. Eso no lo dejaste en las tareas y no lo estudié. Sí lo estudié, pero sí. Y lo abundé, pero bueno, las cosas que pasan. Entonces, resulta que lo vamos a derivar para las funciones, porque los ideales son 3 valores que justamente Iturbide, por una razón política, y creo que está aquí, y Guerrero por una razón nacionalista, aceptan, y esa bandera, bueno, los colores van a supervivir hasta la fecha. Verde, blanco y rojo eran la esperanza, el valor, no sé, pero miren, no nos confundamos, lo vamos a averiguar, y si los tenemos para la próxima semana, el simbolismo de las 3 garantías. Y en este inter pasa algo interesante que, bueno, no está en México, pero sí, España pierde Cuba. Pero la pierde en 1898. Es el último reducto que pierde. Sí, pero pierde el control, vamos. Existe Cuba dentro como con españoles, pero ya pierde mucho del control, porque muchos de los criollos que salen de México se van a vivir a Cuba.
y se van a vivir a Cuba al principio, pero cuando ven que está progresando ya el país, no solamente los movimientos libertarios, no solamente en México, sino también en Guatemala primero, hay una etapa interesante cuando está Iturbide, Guatemala intenta sumarse al movimiento con todo y territorio. Entonces, pues Iturbide no lo alcanza a interpretar y ellos terminan renunciando y forman una federación de países en Centroamérica y Sudamérica. Sudamérica, que también un día hemos de abordar ese asunto. Y curiosamente en septiembre también andaba en su lucha independentista. Y este movimiento independentista llega hasta Argentina. Sí, entonces fue una explosión generalizada, que también hay que comentar eso: Bolívar, San Martín, todos estos O'Higgins, todos estos grandes luchadores por la independencia de los virreinatos sudamericanos. Y curiosamente muchos influidos por el pensamiento napoleónico. Pues sí, inclusive hay un texto actualmente que se llama, bueno, reciente, no actualmente sino reciente, acerca de la última campaña de Napoleón después de haber estado en la isla de Santa Elena, que era el proyecto de convertirse en rey de América y a sus amigos los monarcas. Bueno, para redondear, aquí en México fue Iturbide. Aquí en México Iturbide se asume como, bueno, primeramente es el paseo triunfal en la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, 11 días y 11 años después de iniciada, el 10 de septiembre de 1810, de iniciada la independencia. Y hace un paseo triunfal, pero además, mañosamente, es él el que va al frente, el que lo decide, el que lo encabeza, y glorioso. Aunque en otras partes de esta nueva república, bueno, todavía no se definía plenamente como república, también hubo paseos gloriosos, etcétera. Pero desde luego este fue importante. Y ahí es donde se cuenta una anécdota, la cuenta don Artemio del Valle. Don Artemio del Valle Arizpe es el mexicano, el narrador, se me fue el escritor, cuando habla de la Güera Rodríguez. Un personaje interesante. Un personaje interesantísimo, al que lamentablemente don Artemio, sí es del Valle Arizpe, don Artemio la define, la dibuja como una mujer coqueta, seductora, guapa, que tiene enamorados por lo mismo, y la gracia que tiene se enamora de muchos. Ella en realidad tuvo 3 esposos: el primero que la maltrató, que intentó asesinarla; el segundo, que fue un señor ya mayor con el que tiene un hijo y le deja una gran fortuna; y el tercero, que era un chileno con el que vivió hasta su muerte. Inclusive cuando ella muere, este tercer marido se mete a alguna orden monástica. Bueno, pero era tan seductora. Era una mujer, sí, el asunto es que la ponen como si eso hubiera sido el motivo de su vida. Sí, fue una mujer que le tuvo un gran gusto a vivir, y a vivir su amor y sus amores, pero que también se comprometió mucho con la lucha independentista. Era una mujer que organizaba reuniones en su casa, en una de las calles principales de México. Interesante. Y además, bueno, allí llegaban personajes muy importantes de la política. Dentro de ellos, de uno y de otro lado. Al conde de Jala y Romero de Terreros. Entonces, ser conde de Regla. Uno de los invitados suyos fue precisamente Iturbide, un hombre que ella le extiende la amistad, pero le dice: órale, a luchar. Acompañó a Humboldt. Acompañó a Humboldt, con quien estableció una gran amistad cuando Humboldt estuvo por ahí de 1808-1810 en México. Entonces, y que hay una vez interesante. Bolívar también. Fíjate Bolívar, que llega el momento en que, pues, el recién creado la Unión Americana no tenían una visión clara de lo que era la magnitud del continente donde estaba Estados Unidos, y resulta que por los estudios que hace el barón de Humboldt
llegan estos estudios precisamente a estos primeros gobiernos, se dan cuenta que existe California, que existe más allá del otro mar y que es un terreno bastante importante. Entonces es por los cuales ellos definen en ese momento, de alguna manera, hacer crecer la Unión Americana hasta donde se conoce hoy. Y es por el Barón de Humboldt. Ah, mira. Sí, un individuo también interesantísimo. Pues justamente... Y científico. Y científico. Doña María Ignacia Rodríguez y 10 apellidos más. La Güera Rodríguez fue un personaje interesante que nos hace poner el punto de consideración en algo que abordaremos la semana próxima: las mujeres participantes en la lucha de independencia. Así es. Doña Y Leona, hay Doña es un Leona dato tan Vicario. interesante eso que planteas, que cuando Iturbide decide pues de alguna manera convertirse en emperador, se dice que está jugando cartas en la casa de la Güera Rodríguez. Sí, entonces empiezan a corear Iturbide rey, Iturbide emperador, alguna cosa en las calles, y en una de esas pues llegan sus fuerzas armadas apoyándolo y pasan específicamente bajo el balcón. Casualmente, Sí. porque realmente Y creo que también el ejército trigarante pasa por ese balcón, ¿no? se dice, esa es una de las leyendas que le adjudica a don Artemio del Valle, que Iturbide, con tal de corresponder a las gentilezas de la Güera Rodríguez, cambia el paseo de la entrada triunfal, lo desvía para que pasen por la calle donde vivía la Güera Rodríguez. Se dice, es una leyenda, no está confirmada. Pues son leyendas, pero de todos modos es una leyenda muy ilustrativa. históricas. Lo que sí es cierto es que doña Ignacia Rodríguez fue una mujer muy participativa y muy importante en la guerra de independencia. Definitivamente. Yo creo que estaba más convencida de un país nuevo que de un imperio con Iturbide. Porque Y fíjate que también tanto es así que, siendo viuda, no se interesó por relacionarse con Iturbide. Bueno, Iturbide estaba casado, pero de todos modos acercarse más a él no lo hizo. Yo creo, y esto sí, lamentablemente, no tenemos todavía por allí una... Sí ha habido ya 2 o 3 biografías, pero más ha habido una interpretación de la Güera Rodríguez en cine, en teatro, y me parece que hay por ahí una ópera. Sí, pero también hay otro personaje, también de sexo femenino, que es la hermana del conde de Regla. Porque la hermana del conde de Regla, a través de cartas que mandaba a sus familiares a Europa y a los mismos de aquí de México, empieza a establecer toda una inducción de decir, ojalá y que esto ya acabe pronto, ojalá y que esto, ay compadre, fíjate que aquí estamos con el Jesús en la boca, porque pues resulta que la guerra no sabemos si mañana van a venir a sacarnos, si mañana vinimos, entonces ojalá y que haya más abrazos y menos balazos, que ya concluye esta movimiento. Ah, caray. Sí, se debe precisamente en una de las cartas de la hermana del conde de Regla. Ha de haber sido la hija, porque ya para el conde de Regla es... Era la que administraba siglo XVIII. la hacienda de Cocoyunga. Sí, pero Sí, debe haber sido su hija. Su hija por Sí. años. Que se configuran como las primeras empresarias, mujeres En la Nueva en España. la Nueva España. Y luego ya en México. Pues interesante, como les digo, lean, yo siempre ando recomendando mi Vademecum de Historia de México, la Historia Mínima de México del Colegio de México y la Historia General, que es un volumen grande. Hay 2, el antiguo y el reciente. Entonces, acuda a ellos. Y yo les recomiendo este libro también, mira que es un libro interesante, se llama El Libro Rojo de Vicente Riva Palacio y Manuel Paino, que es un libro en el cual pues nos describe que desde que es la conquista hasta el año de 1800 y tantos, pues no fue una historia de terciopelo, una historia de sangre. De eso se trata precisamente Claro. este libro, ¿no? Inclusive hay algo que, bueno, Y huele a libro. brincando un poco, el tiempo, Manuel Paino, que participa en el trabajo, en la redacción de este libro, fue el que escribe luego Los Bandidos de Río Frío.
que describe una época también muy tormentosa para México, la segunda mitad del siglo XIX, donde también el caos y la anarquía propician el surgimiento de los bandidos sociales y de los bandidos que asaltaban las rutas de diligencias e inclusive mataban a la gente, en fin, muy sanguinario. ¿Y qué le dices detrás del nombre inocente y casi tierno del Periquillo Sarmiento? Ajá. Que es un texto, a fin de cuentas, de denuncia. Y que además es editado, bueno, justamente Joaquín Fernández de Lizardi, también mestizo, no criollo sino mestizo, también simpatiza con las ideas libertarias, trabaja por ahí algo de periodismo, y justamente su novela El Periquillo Sarmiento me parece que sale en 1810, en la primera edición. Narra la historia, en una novela de picaresca, narra la historia de un joven, un adolescente, luego joven, que sobrevive en las condiciones tan precarias que se daban en la Ciudad de México en esta época. Así es. Entonces, una gran novela también, recomendable absolutamente. Pues seguiremos el próximo jueves, que todavía es jueves septembrino, platicando de el México y su independencia, pues un poquito hablando de hitos, de personajes, de causas y de consecuencias. Así que esperamos que... Y le mandamos un saludo a Arturo. Arturo, nuestro compañero, hoy no pudo estar con nosotros, pero la próxima semana contaremos con su asistencia. Hasta luego.